Alguien está aquí porque le toca. O sea, me toca ir a la iglesia. Anda, ya me toca ir a la iglesia. O alguien está aquí porque ama al Señor. Los que van a la iglesia porque le toca, van a la iglesia porque ellos no tienen un compromiso, sino que es una rutina religiosa. Ellos evangelizan porque le toca. Esto es que me toca, ya ahí dice un mandato que me toca. Ellos diezman y ofrendan porque le toca. Y hacen un sinnúmero de cosas porque le toca, hermano. Así que yo creo que la razón por la que muchos estamos aquí hoy no es porque nos toca, sino porque sabemos que amamos al Señor, y los que aman al Señor se reúnen, se congregan. Y nosotros estamos hoy congregados porque amamos al Señor, porque los que aman se congregan. Dice, yo me alegraba con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo oír la voz de Dios? Creo que muchos de nosotros ya hemos aprendido a oír la voz de Dios. Y aquí hay gente que ya comprende lo que es la voz de Dios. Hay otros que no lo entienden y no distinguen la voz de Dios. Pero hay algunos que ya lo han logrado y algunos ya conocen, saben, tienen los principios que hablan de que la voz de Dios no siempre viene audible, a veces viene por impulso y otras veces a través de su palabra, otras veces a través de sueño y algunas veces a través de revelación del Espíritu Santo. Así que hemos comprendido en esta serie varios puntos importantes. Sabemos ya algunos cuando un sentir es de Dios y cuando un sentir no es de Dios. Y otros ya sabemos el por qué no oímos la voz de Dios. Y hoy, para cerrar nuestra serie, vamos a hablar del tema ¿por qué no distingo ni entiendo la voz de Dios? Hermanos, estamos en la iglesia, pero la iglesia está llena de gente que vive una rutina porque no ha entendido que el evangelio es un reino, no una religión. Y ellos no les importa si oyen a Dios o no oyen a Dios, porque no es lo que ellos buscan algo emocional y van a la iglesia con el sentido emocional de simplemente escuchar una palabra positiva para su vida, que al salir allá afuera el diablo la roba porque no hay fundamento, no hay madurez. Entonces se conforman con simplemente ir a la iglesia y no prestar atención a lo que dice Dios. Nuestro texto que se ha convertido en la clave para esta serie está en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Hay una pregunta que debemos hacernos. Porque si las ovejas escuchan la voz y yo no estoy escuchando, no distingo la voz de Dios, entonces yo debo revisar qué soy yo.
Porque el problema no está en Dios, porque Dios siempre ha hablado. De hecho, Dios dejó su mente escrita en un libro. La Biblia es la mente de Dios expuesta a los hombres. Entonces, si hay alguien que no escucha, que no distingue la voz de Dios, el problema no es de Dios. ¿Qué es lo que hay que revisar? Debo revisarme yo a ver si es que yo no soy oveja. Y si hay que escuchan la voz de Dios, pero no la siguen, dígase, no hacen lo que Dios dice, sino que por encima de que un principio de Dios, los principios dicen no haga tal o cual cosa, la seguimos practicando, entonces debemos revisarnos nosotros, no a Dios. Porque Él dice que cuando mis ovejas que la conocen, la escuchan, ¿qué hacen? Lo que yo digo. Y hacer lo que yo digo conlleva que yo tenga que sufrir, que tenga que morir. Hacer lo que Dios dice conlleva que yo tenga que entender que aunque eso expone mi reputación, no voy a mentir, tengo que decir la verdad. Ay, tengo que hablar mentira porque tú te imaginas que sepan que el pastor hizo tal cosa. Tengo que decir esta mentira porque tú te imaginas que en el trabajo, ay Dios mío, ¿qué va a hacer del evangelio si saben que yo hice tal cosa? Nunca la mentira estará motivada por Dios. Siempre que alguien tenga que hablar mentira, está siendo instruido, motivado, y esa es la voz del diablo. Dios nunca le dirá a uno de los suyos que hable mentira, porque Dios sabe que más que cuidar tu reputación, más que cuidar tu vida, debe cuidar tu carácter. Y tu carácter conlleva decir la verdad, aunque tenga que perder cosas. Dios quiere formar tu carácter, no tu vida. Amén. Entonces, ¿por qué no distingo la voz de Dios? ¿Por qué? Y esto es una pregunta que debemos hacernos. Y algunos dirán, pero le voy a preguntar a mi abuela que es cristiana desde hace, sé yo, 50 años tiene mi abuela. Le voy a preguntar a mi abuela, ¿cómo es la voz de Dios? Posiblemente le pregunte a tu abuela y tu abuela te diga, bueno, mijo, mira, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pero abuela, tiene usted en la iglesia 50 años y no ha conocido la voz de Dios. ¿Alguien se atrevería a decir eso? Es imposible que alguien esté donde Dios habla, en el templo de Dios, y no escuche la voz de Dios. Alguien tenga la palabra de Dios y no escuche la voz de Dios. Alguien esté en el altar, de hecho ministre en el altar, puede llegar a ser líder en la iglesia y no escuchar la voz de Dios. Y te dice, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, porque no la conozco. Si yo no conozco la voz de Dios, es imposible que yo distinga. ¿Cuál es el problema de que alguno no distingue la voz de Dios? Es precisamente porque no conoce la voz de Dios. En 1 de Samuel capítulo 3 tenemos un ejemplo de que alguien puede estar en el templo y no escuchar ni conocer la voz de Dios. ¿Dónde estaba Samuel? Recuerde que Ana lo llevó al templo y dijo, óyeme, he dedicado al Señor y va a vivir ahí. Ya él era un adolescente, ya él estaba allí, ya él sabía. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios se había escaseado. Nadie hablaba palabra de Dios, no se escuchaba a Dios, nadie oía a Dios. De hecho, el mismo Samuel, el mismo Elí, había dejado de oír a Dios. Había sequedad de la palabra de Dios. Y de ahora a momento Dios decide hablar. Dice 1 de Samuel capítulo 3, versículo 2 dice, versículo 1 en adelante dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. ¿Dónde era? Ayudando a Elí, ¿dónde en qué? En el templo, hermano. Dice, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy
escasos y las visiones eran poco comunes. Nadie hablaba de Dios, no había nada de común, no había eso, hermano. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, todavía, recuerde que él llegó a ser ciego, todavía no estaba ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se habían apagado. Habían una lámpara en el templo, unos candeleros que eran de Dios, dice. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. ¿Dónde estaba? En el templo, en el tabernáculo. ¿Cerca de qué? De la presencia de Dios, hermano, el arca de Dios. O sea, hay gente que puede estar en la presencia de Dios, que puede estar en el templo de Dios y no oír ni distinguir la voz de Dios. Pero, dice, de pronto el Señor llamó. ¿Desde dónde lo llamó? Desde el templo y desde la presencia de Dios. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó corriendo hasta donde estaba Elí. Yo aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuélvete a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llama usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. No conocía la voz del Señor. Con razón lo llamó y no sabía. Si es que hay gente que dentro de la iglesia, Dios ha dejado de hablarle porque le ha hablado y no entienden. No hacen caso. Piense en alguien que usted le diga, mira, a esto. Y vuelve otra vez a aquello. Y vuelve otra vez a lo otro. Y Dios está esperando que se enfoquen para volver a hablarte. Dios está esperando que tú te enfoques, que busques sus principios bíblicos si quieres oírlo en cuanto a ese tema que tú le estás preguntando a Dios. Tienes que desenfocarte de eso y enfocarte en Dios y preguntarle. Y Él va a hablarte otra vez. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Alguien aquí puede decir esa palabra, habla, Señor, en cuanto a ese tema que tu siervo o tu sierva escucha. ¿Qué escucha? Para decir, si tú dices que no, no, y si dice que sí, sí. Habla que tu sierva escucha, porque a veces Dios habla, pero no escuchamos. Amén. Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy para hacer algo espantoso en Israel. Ahí otra vez empezó Dios a fluir. ¿Cuándo? Cuando hubo un hombre que aprendió a oír su voz y a hacer lo que Él dice. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para distinguir la voz de Dios hay que distinguir tres voces. Tres voces que hay que distinguir. Y número uno es la voz de Dios. Usted tiene que aprender a distinguir la voz de Dios. Ahora, ¿cómo yo distingo la voz de Dios? Dios habla en voz audible, ¿verdad? Dios habla por impulso, pero nunca esos impulsos van a estar en contra de su palabra. O sea, la única manera de distinguir la voz de Dios es conociendo cómo Él habla. ¿A través de qué? A través de su palabra. Mira, te lo puede decir un profeta, te lo puede decir un chino, te lo puede decir quien sea. Si va en contra de la palabra de Dios, no fue Dios. Dice Dios que debe hablar esa mentira, porque con esa mentira se salvarán 8,000 vidas. Hermano, que se pierdan la vida, pero eso no fue Dios. Dios nunca dirá miente.
O alguien diría, no, porque esa enfermedad que tú tienes es la voluntad de Dios. Mentira. La voluntad de Dios es que nosotros estemos bien en todo y que tengamos salud. Así que Dios puede usar esa enfermedad para su propósito, pero no es su voluntad que tú te enfermas. No, porque esa escasez es la voluntad de Dios. Mentira. Dice, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. No, porque que tú estés solo o sola es la voluntad de Dios tampoco. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que la voluntad de Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra. Ahora, Dios puede utilizar la soledad para conectarte con Él. Dios puede utilizar la enfermedad para aumentarte la fe. Dios puede utilizar la pobreza para que tú entiendas que tú dependes de Él, para que viva por fe, pero no es su voluntad. Así que la enfermedad, la soledad, la pobreza es obra del diablo, no de Dios. Porque Dios no puede hacer el mal, ni es tentado a hacerlo. Fíjate que cuando Él quiso prosperar a Job, 4 veces más de lo que tenía, Él no se lo quitó. ¿Quién se lo quitó? El diablo. ¿Pero quién puso la conversación? Dios. Pero el diablo fue que tuvo que quitarlo y enfermarlo. Porque Dios no hace eso. Amén. No, porque tú sabes que Dios también mete a uno en enfermedad. Dios no. Dios permite la enfermedad. La enfermedad llega, pero es para enseñarte algo. Y alguna para matarte. Porque de algo tú tienes que morir. Y Dios necesita sacarte del cuerpo. Y cuando Él quiera sacarte de ese cuerpo, hasta una bala perdida, lo que venga, hermano. Ay, pero ese pastor de Dios, ¿por qué explotó en ese avión? Porque Dios quería llevárselo. Esa era la fórmula. Explotó el avión, tenía que irse. No somos inmortales en este cuerpo. Seremos inmortales en la eternidad. Dios necesita llevarnos a la eternidad. Ezequiel le dijo, Señor, ¿y esta enfermedad me voy a curar? Dios, no, ese de muerte, te va a morir. Bueno, luego le dio 15 años más. Pero a David le dio, tu hijo se va a morir. O sea, que hay cosas, hermano, que tienen que llegar. Estamos en esta tierra. Amén. Luego está la voz de Satanás, que tenemos que conocer, la voz del diablo. Y número 3, la voz de mi carne. Son 3 voces que si no identificamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Número 1, y quiero hablar de la voz de Satanás. Y lo primero que Satanás hace, una de las formas que Satanás utiliza es presentarnos las cosas de una forma que sea casi idéntica a la verdad de Dios. Por eso es que hay que discernir. El discernimiento es para lo que es igualito, no para lo que no se parece. Para yo saber que una silla roja no es blanca, no necesito discernimiento porque yo conozco los colores. Ahora, para yo saber que una silla crema que está a 20 kilómetros no es blanca, necesito discernimiento. Porque son casi iguales. Amén. Y oiga cómo Satanás lo hizo con Eva. En Génesis capítulo 3, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjese que ahí hay mucha verdad y hay una sola mentira. Lo primero es que sí, Dios le había dicho. Lo segundo, que no coman. Y de verdad había un fruto prohibido del que no deberían comer. Pero aquí la mentira estuvo cuando dijo que de ninguno. Así que si usted no escucha bien al diablo, el diablo le va a hablar y usted va a decir, pero eso es de Dios. Porque no presta atención. Al no prestar atención te confunden fácil. Ahí es donde están todas las falsas doctrinas, están sujetas. ¿A qué? A que tienen una mezcla de algo que parece verdad, pero dentro de eso hay una mentira. Entonces el diablo le dio de ninguno. La mentira estuvo en de ninguno de los árboles del huerto.
Pero todo lo que él dijo, eso es verdad. A Jesús, él fue a tentarlo y él le dijo, si de verdad eres hijo de Dios. Jesús había escuchado esta palabra. Cuando él iba a ser bautizado en el Jordán, dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó como paloma y se oyó una voz que dijo, ¿cómo? ¿Este es quién? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Jesús había escuchado esta palabra. El Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Jesús no es hijo de Dios, eso es el hijo de Dios. Él es el hijo, nosotros somos hijos, él es el unigénito del Padre. Así que el diablo tratará de mezclar la verdad con la mentira a fin de engañar. Y lo hace muchas veces a la iglesia. Número 2, la voz de Satanás va a apelar a mis emociones. Lo que yo quiero. Es lo que yo quiero, eso es lo que tú quieras, sí. Te va a decir, tú puedes hacerlo porque total es una vez. Tú no haces eso siempre. Tú puedes pecarlo. Hoy, tú te arrepientes, recuérdate de la gracia de Dios. Y él va a buscar una necesidad en tu vida. Dile que sí, ese muchacho, él se va a convertir, tú verás. Tú estás sola, dime. Ellos te entienden. Ellos no te entienden. Ellos están casados y tú no tienes novio, búscatelo. Llévatelo para la iglesia porque él va a apelar a tus emociones. Y luego entonces tú vas a empezar a meditar y a decir, pero el diablo tiene razón, porque, ¿verdad? Ellos, sí, claro, eso me lo prohíben. ¿Por qué? Porque ellos también. O él fue que te ofendió, ¿para qué tú le pides perdón? El que venga donde ti. Tú eres la sierva del Señor, no dejes que el diablo haga nido en tu cabeza. No dejes que el diablo haga nido. No, tú eres la sierva. Que vengan ellos a pedirte perdón. Fueron ellos que te ofendieron. Eso Dios nunca te lo va a decir porque Dios lo que quiere es la comunión. Dios lo que quiere es la reconciliación. Y la reconciliación tiene que ser, o la loma viene o yo voy de la montaña. Y alguien dijo, si la montaña viene hacia ti, corre, que es un derrumbe. Pero debemos ir, hermano, donde la montaña, y si ella no viene, porque tenemos que estar en paz con todo el mundo. Así el mundo no quiere estar en paz contigo, tú tienes que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, yo busco la paz y la sigo. Si la paz se está corriendo porque tengo un problema con alguien, yo lo sigo y me pongo en paz con él. Digo, venga acá, hablemos. Yo no tengo problema con usted, yo lo perdono. Sí, pero fui yo que te golpeé, no importa, yo lo perdono porque por eso es que te estoy perdonando. Amén. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos, y eso es verdad. Y serán como Dios. Dios mismo dice, el hombre es como uno de nosotros, que sabiendo el bien y el mal. Con el conocimiento del bien y del mal. Así que Eva inmediatamente dice que mire el árbol. ¿Y cómo estaba el árbol? Agradable a los ojos. ¿Y qué más tenía? Codiciable. ¿Y bueno para qué? Vete, no importa, entra en eso, tú puedes salir. Tú has salido de otras, tú eres la sierva, el siervo del Señor. Entra, y Él sugiere, con el fin de que tú termines derrotado. Dios nunca te dará esa sugerencia. Vete y busca un muchacho en el mundo. Entra que tú podrás salir. Jamás, no son principios. Dios quiere tu carácter y tu santidad. Así que eso nunca viene de Dios. Número 3, Satanás ofrece atajos. Y cuando Satanás te ofrece atajos es, por ejemplo, cuando dice, oye, tú no vas a tener que sufrir. Tú lo puedes conseguir sin tener que sufrir. A un fraude, a algo, pero no sufra. Oye, ven por aquí, mira. Es como cuando tú estás haciendo una fila que alguien te dice, mira, si me das 200 pesos, yo te entrego el documento ahora mismo.
Oh, y tú dices, ah, no, pero mira, 200 y toda esa fila así que duran 3 días y no lo consiguen ese día. Pero ya tú vienes con el tuyo. ¿Quién te ayudó? Dios. Te ayudó el diablo, porque para que tome un atajo, buscara eso y dejara a todo el mundo en su fila es una injusticia. Dios nunca lo haría. Si Jesús fuera, hiciera la fila, hermano. Amén. Abraham y Sara tomaron un atajo. ¿De quién venía eso? ¿De Dios? Jamás. Ahora, ¿qué hizo Dios con el problema? Bueno, Dios también haré otra nación. Salió mal, hermano. Porque todo lo que se hace fuera del propósito y la voluntad de Dios no puede dar el mismo resultado. Aunque eso esté vivo, mire, si usted se casó fuera de la voluntad de Dios y el matrimonio existe, no es la misma felicidad que tuviera si lo hubiera dicho como Dios dice. Y el matrimonio permanece, sí, va a estar ahí, pero si lo hubiera dicho como Dios dice, fuera fructífero. Y ellos tomaron atajos, ¿y qué hicieron? Bueno, Dios no llega. Y el enemigo sugiere ideas, pero ¿por qué no le da a tu sierva? Dale a tu sierva. Y cuando a Abraham le llegó la noticia, Dios, mira, yo te quiero dar a mi sierva. Y Abraham, piénsalo ahí. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, tuvo un niño y trajo problemas. Y hoy en día, la Torre Gemela y otros siguen explotando a través de esta descendencia que salió de allí. Amén. Satanás ofreció a Jesús un atajo. ¿Qué le dijo? ¿Qué Dios le dio a Jesús? Las naciones. ¿Qué le dijo el Padre? Pídeme las naciones, ¿y qué? Y te las daré. El Padre le dio a Jesús todas las naciones. Ahora, ¿qué le ofreció el diablo? Un atajo. Le dijo, oye, tú no tienes que morir. Todo esto te daré si postrado me adorare. O sea, gánatelo así, no te muera. Ven, no sufra. Toma las naciones. Jesús, si apela a eso, hermano, sí es verdad, el diablo lo iba a hacer como bueno, rey de las naciones, pero él no iba a poder conquistar y tener lo que tienes hoy, hermano. Si hubiera adorado a Satanás, él dijo, no, yo no puedo hacer eso porque solamente adoraré a Dios, porque él sabía y conocía la voz del diablo y la voz de Dios. Porque la voz del diablo, aunque sea con atajos, lo que te lleve al sufrimiento. El diablo siempre te va a dar algo para que tú no consigas lo mejor. Y cuando está a punto de darte tu bendición, te manda algo parecido. Cuando Dios te va a prosperar, el diablo te manda una tentación económica. Cuando Dios te va a dar el esposo, te manda una tentación de un tipo. Y algunas hoy no se casan porque han caído y han estado desenfocados de Dios. A esos tipos hay que decirle, oye, tú no estás en mi sueño, tú tienes propósito, tú tienes ministerio. ¿Sabe cómo usted sabe si un hombre es el que Dios tiene para usted? Lo primero que tiene que preguntarle, ¿cuál es tu visión? Si no se la responde así, tiene que pensarlo. Que mi visión, mi visión, no te funda, hermano, tú no, tranquilo, quédate ahí con Dios. Lo segundo, ¿cuál es tu ministerio? Y también pregúntele su compromiso. Yo voy poco a la iglesia, tú sabes que el trabajo y que aquello. Puede tener el mejor trabajo, si no está comprometido con Dios, no es su hombre. Amén. David también consiguió un atajo. ¿Cuándo? Cuando él pecó con la esposa de Urías y agarró y dijo, no, yo tengo que salir de esta de otra forma. No, mi reputación no puede dañarse. Necesito que esto parezca real. Y se armó una película. Y esa película llevó muertos, llevó de todo, hermano. ¿Por qué? Porque David no quería que su pecado, ay, que sepan eso. No, no lo quiero decir, ay, mi reputación. Y el diablo le dijo, pero mira, un atajo mata a Uría. Hermano, los pecados ocultos hacen daño. Y usted no hable mentira por no confesar su pecado.
No hable mentira. Confiese su pecado. No tape eso, hermano. El pecado oculto lleva al cáncer, a la parálisis, a la enfermedad profunda, hermano. A la miseria, a la pobreza. Al final, hay gente que estando en el lecho ya tienen que llamar gente para perdonar. Si lo hubieran hecho antes, a lo mejor no estuvieran ni en cama, hermano. Porque eso te maltrata la conciencia. Te acusa el diablo. O el miedo de que, ay, si alguien lo sabe. Bueno, David al final pudo ocultar eso de los hombres, pero jamás de Dios. Y le llegó un telegrama más adelante. Número 4. Satanás y mi carne se juntan y forman un complot. O sea, mi carne está de acuerdo con el mal. El apóstol decía, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una alianza entre tu carne y el diablo. Satanás y tu carne están comunicados para hacer lo que le gusta a ambos, y es el deleite en el pecado y en la maldad. Dice que la carne nunca se sujetará a Dios y que no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque a ella le encanta el pecado. Amén. La voz de Dios induce al arrepentimiento. Satanás y mi carne dicen, eso no es tan grave. Usted no ha hecho nada grave. ¿De qué usted va a arrepentirse? No tiene que hablar esto, mentira. Eso no es nada. Y con él eso no es nada, eso no es nada. Satanás te dice, cómpralo ahora y págamelo después. Porque el diablo nunca deja la cuenta. Después pasaron los años y tú tienes eso oculto y tú estás ahí tranquila orando en tu cama y llega eso. Uf, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas tal cosa? ¿Viste lo mala que eres? O sea, y él va a utilizar eso para dañarte mientras vida tenga, hasta que tú decidas hablar y saber que aunque no parece tan grave para el diablo, para ti que lo pensaste sí es grave, porque eso te aleja de Dios. Satanás te dice cosas que a tu yo le agrada, tales como, él fue que te ofendió, que venga él. Tú no tienes que pedir perdón por todo. A ti te maltratan mucho y ¿qué tú piensas? ¿Que tú no eres humana o humano? No te dejes. La falta de perdón produce división. Y mientras usted tenga un conflicto con alguien, mientras usted tenga una situación con alguien de falta de perdón, estará dividido. La Biblia nos manda a nosotros como iglesia a ser unidos, a tener unidad uno con otros, a que oremos por la unidad, a que nos esforcemos por el amor, por amarnos unos a otros, por perdonar al prójimo que nos ofendió. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha ¿con qué? Con espíritu, con cuerpos celestes que vienen ¿a qué? A destruir la unidad. Porque es mejor destruir a una oveja que ande sola, que ande en una manada. Amén. La voz de Dios siempre estará de acuerdo con su palabra. Dios nunca te dirá algo que Él no haya dicho o que vaya en contra de los principios que Él tiene. Número 5. Satanás nos anima a encontrar seguridad por medio humano. Y esto sí es peligroso. Cuando te cases ya no tendrás problema. ¿Cuántas después que se casaron no tienen problema? Cuando compre el carro,
ya estará seguro, no tendrá problema con ladrones, no tendrá nada. Cuando tú tengas la casa, será tal y tal cosa. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Satanás se puso en contra de Israel. Oiga, ¿quién? Satanás. E incitó a David. David, incitado por el diablo, hermano. Porque yo conozco gente que están en Cristo, nueva criatura son, ya el diablo con ellos no hace nada, hermano. Pero David, mira lo que le pasa a David. ¿Qué es lo que pasa? O está equivocado el que cree que el diablo no le hace nada, o está fallando la escritura cuando dice que David fue incitado por el diablo. O sea que hay impulsos y hay sueños, hay visiones que van a venir por el diablo. Imagínense que David recibió esta revelación en oración. Y mientras él estaba orando, pidiendo, yo quiero ahora saber cuánto, y le vino ese impulso, revisa el pueblo, ¿cuántos son? ¿Quién lo trajo? El diablo, a través de un pensamiento. Dice, para hacer un censo en Israel. Entonces David le ordenó a Joab y a los comandantes del ejército, vayan y levanten un censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Fíjate que Dios era quien cuidaba al pueblo. De Jehová era la fortaleza de Israel. Dios tenía muros sobre Israel. Pero ahora David quería ver su seguridad de pelear en la batalla. ¿Pero por quién vino eso? Por el diablo, hermano. Pero Joab le dijo, que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Le está diciendo, no tiene que censarlo. No es Dios que no ha llevado y hemos ganado la batalla. Porque ahora hay que ver nuestros recursos, a ver si es Dios. Pero, majestad, ¿qué importancia tiene saber cuánto hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Fíjate que Jehová estaba claro y nunca estuvo de acuerdo con David en esta decisión. ¿Y qué pasó con Israel? Perdió la batalla, Dios lo castigó. Dice la Biblia literalmente, Dios castigó a Israel por causa del impulso que el diablo puso en David para que buscara la seguridad a través de algo humano. Así que cuando tú tienes tu seguridad en que, no porque con este empleo ahora sí voy a estar seguro, no porque con esta casa sí voy a estar seguro, no porque si compro este candado voy a estar seguro. Hermano, Jehová guarda la casa de sus hijos, Jehová es la fortaleza de mi vida. Dice que Jehová está alrededor, Jehová es los muros de nuestra vida, Jehová es nuestra felicidad, Dios es nuestra prosperidad, de Él es el oro y la plata, Dios es nuestro compañero fiel, Dios nunca nos abandona. Así es que nuestra seguridad no viene ni de lo que tenemos, ni de lo que somos, ni del empleo, ni de la casa, viene de lo alto, viene de arriba. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es de Él en quien confío, en Dios tengo puesta mi confianza, no temeré. El mismo David. Luego David tiene que comprender que hizo algo malo y entonces viene y le pide perdón a Dios por poner su seguridad en lo que iba a venir en su futuro. Hay gente que tiene su seguridad en lo que tiene, y quiero decirte hoy que mi seguridad es Dios. Dios le repartió a todas las tribus, pero dejó 2 tribus y no le dio nada. Y esas 2 tribus, el Señor le dijo, yo soy su herencia. ¿A cuánto le gustaría que Dios sea su herencia? No le dio tierra de Canaán, no le dio tierra de ningún lado, sino que le dijo, yo soy la herencia de ustedes. O sea, ustedes no tienen más porque ellos se quedaron. Y nuestra herencia, y Dios dijo, yo soy su herencia. ¿Alguien quiere a Dios por la herencia aquí hoy?
Alguien quiere a Dios como esposo aquí hoy. Alguien quiere a Dios como el candado de su puerta. Alguien quiere a Dios hoy. Así que cuando tú quieras a Dios para que sea tu seguridad, los candados aparecerán porque Dios mismo será el candado. Amén. La voz de mi carne trata de preservar el yo. O sea, que tú no quedes en vergüenza. Y tienes que hablar mentira para no quedar en vergüenza. Primero de Samuel 15:30 dice, y le dijo, yo he pecado. Esto fue Saúl. ¿Sabe que a Saúl Dios le ordenó que fuera y matara a un rey con todo lo que tenía? Saúl se trajo al rey y se trajo algunas de las cosas mejores que tenía el rey. Luego incluso Samuel destruye al rey, dice que lo picó en pedazos, al rey de Agag. Y él dijo, yo he pecado, dice Saúl. Fíjate que Saúl sabe que ha pecado porque él trató de negarlo. Y cuando tú tratas de negar tu pecado es imposible, porque Samuel llegó y le dice a él, óyeme, Dios me dijo que tú has pecado. Y él dice, no, Señor, pero yo hice lo que Dios dijo. Él me dijo que fuera y matara. Y Samuel, que tenía un oído afinado, escucha algo detrás que hace y que ve. Dice, ¿y qué es eso que yo oigo ahí atrás? Tu pecado va a berrear como una oveja cuando tú trates de ocultarlo. Y tú vas a decir, yo no he pecado, como Ananías y Zafira, que para quedar bien mintieron. Para quedar bien, como lo estamos entregando todo, pero nos estamos quedando con algo y para quedar bien mintieron. Pero eso lo llevó a la muerte. Tu pecado siempre va a bramar. Cuando él reconoce eso, entonces él agarra y dice, en 1 de Samuel 15:30, y le dijo, yo he pecado, dice Saúl, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, que no quede en vergüenza, que parezca como que no lo he hecho lo que está diciendo. Olvídate, quiero que mi reputación se mantenga. Quiero mantener mi yo, que se mantenga yo. Pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. La carne trata de impedir que tú tomes riesgo cuando ella está en peligro de sufrir. Si ella está en peligro de sufrimiento, ella te dice, no lo haga. No puede. El pueblo de Israel tenía que conquistar una tierra. Y era la tierra de Canaán. Y mandaron a unos espías a que vieran la tierra. ¿Y qué ellos hicieron? Fueron allá y vinieron unos atemorizados diciendo, no la podemos conquistar. Porque vimos allá los gigantes, los de Aná, vimos aquellos, son gente que están preparados en el arco, en la flecha, en la espada. No la podemos conquistar, nos van a matar porque la carne tenía miedo de morir. Ellos tenían miedo de la muerte, pero vinieron unos que entendieron que había que conquistar la tierra aunque tuvieran que morir y dijeron, óyeme, esos gigantes nos los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque a nosotros nos mandaron a experimentar, a explorar lo que había. O sea, decir, mira, en tal parte hay un muro, en tal parte hay esto, en tal, para la estrategia de pelea. Pero no nos mandaron allá a decir no la van a conquistar. Pero el temor hace que tú te detengas. No compre eso, no haga aquello, no haga lo otro, porque la carne no quiere sufrir. Y cuando ella no quiere sufrir, entonces detiene. La voz de tu carne te motiva a caminar por vista. Y la voz de Dios a caminar por fe. No lo hagas. Pero la fe te dice, entra, no temas. Pero la carne te dice, no, no se puede. Dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Porque él sabía que aunque estaba medio muerto y a Sara le había cesado la costumbre, la palabra de Dios estaba viva. Y dice que Abraham creyó y llamó las cosas que no son como si fueran. Porque no le hizo caso a la voz de su carne. Mis temores cuestionan la voz de Dios. Tu miedo, Dios lo dijo, pero se hará, podré. Y tu miedo va a cuestionar el si fue Dios que lo dijo o no. Nuestros deseos no obedecen la voz de Dios. O sea, los deseos de tu carne nunca van a obedecer la voz de Dios.
Tus propios deseos nunca van a obedecer la voz de Dios. Así que tienes que estar dispuesto a ¿qué? A obedecer la voz de Dios por encima de lo que te gusta a ti. Sí, eso es lo que yo quiero, pero esto es lo que voy a hacer. Fíjate que Jesús le dijo al Padre, yo realmente quisiera que tú pasaras de mí este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, si tengo que ir a la cruz, que vaya, no hay problema. Tus propios deseos no van a querer oír la voz y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quieres. Este es el carro que me gusta, aunque no sirva, pero es lo que quiero. 3 razones por las que algunos no distinguen la voz de Dios, y con esto termino. Y eso está en Marcos, capítulo 4. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Cuando nosotros analizamos el camino, nos vamos a dar cuenta de que un camino es un terreno, ¿cómo? Duro. Un camino duro. ¿Por qué? Porque por ahí caminan siempre las ovejas, por ahí caminan siempre las vacas, por ahí caminan la gente. Y si tú vas a los campos, tú vas a ver que siempre hay en los caminos un terreno duro. Puede ser en medio de una cerca y tú vas a ver que hay como ese camino duro por ahí que caminan ellos y los animales. Entonces eso hace que el camino sea duro. Por eso dice que la que cayó en el camino son los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Y esto habla de gente que escucha el mensaje, que viene a la iglesia, pero inmediatamente sale allá afuera, Satanás agarra y le hace, pasa el mensaje. Y dicen, wow, pero ¿qué fue lo que predicaron hoy? Dios mío, no me llega ni me... Yo ni sé. Satanás te lo quitó. Ahora, esto habla de un corazón endurecido. Esta palabra cae en un corazón endurecido, porque habla de un terreno duro, un corazón duro, un corazón que está endurecido. Ahora, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O sea, el corazón de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, ese corazón endurecido, al que el diablo le quita la palabra, no permite que ellos entiendan o que usted entienda el mensaje que Dios quiere darle. ¿Por qué? Porque Satanás le quita el mensaje. Satanás siempre toma un corazón duro para distorsionar lo que otros dicen. Y reciben esa palabra desde esa dureza de corazón. Y cuando alguien dice algo, lo cuestionan. O cuando Dios mismo cuestiona la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. Dice Efesios 6:12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Fíjese que quien roba el mensaje es el diablo, es quien lo quita. Nosotros no luchamos con gentes, es con demonios. Amén. Por eso en Hebreos 4:7 dice, cuando oiga hoy su voz, no endurezca el corazón. No lo endurezca. Eso es lo que Dios te está diciendo. Cambia. Hazle caso a Dios. Ahora, ¿por qué se endurece el corazón? ¿Por qué alguien puede tener un corazón endurecido? Bueno, el corazón se endurece porque ha sido pisoteado.
Fíjate que el camino está duro porque lo pisotearon, porque alguien pasó, porque lo maltrataron, por las experiencias del pasado, por el dolor del pasado, por el tío que te golpeó, por la mujer que te traicionó, por el hombre que te abandonó, por ver a tu padre golpear a tu mamá, por todas esas cosas del pasado, porque te traicionaron, porque no debieron hacerlo, porque pasaste amargamente por una enfermedad. O sea, por eso se endurece el corazón. ¿Por qué? Por las heridas emocionales del pasado. Nos pisotearon, nos maltrataron y nos fueron endureciendo. ¿Sabe que hay jóvenes allá afuera que son tan duros que son capaces de matar a sangre fría y no sienten nada? ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro. ¿Cómo consiguieron ese corazón? A través de los golpes, a través de pisotearlo, a través del maltrato, a través de pedirle a su padre leche y el padre darle una bofetada. A mí no me pida usted leche, cállese la boca. A través de empujones, a través de bofetadas en público, se le fue endureciendo el corazón. Y ya hoy matan a sangre fría, no escuchan la voz de Dios, tienen un corazón duro. Así que el corazón está endurecido por las malas experiencias del pasado. Ahora, ¿quién pisoteó tu corazón? ¿Tu pasado esposo? ¿Un novio? ¿Una traición? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Tu papá? ¿Un abuso sexual del pasado? ¿Qué pisoteó tu corazón? ¿Por qué no oyes a Dios? ¿Por qué tu corazón está endurecido? ¿Te abandonaron? ¿Te entregaron a un orfanato? ¿Qué hicieron? ¿Tu padre que debió apoyarte no te apoyó? ¿Eso endureció tu corazón? ¿Sabes qué lo endureció? Una pérdida, una traición. Cuando una persona tiene el corazón endurecido, las palabras dulces no son bien recibidas. Tú le dices, wow, qué bien te ve. Y lo sienten así en el alma como, ¿por qué me dice así? Tú le dices palabras dulces y te responden con palabras arrogantes. No reciben el amor, no pueden darlo ni recibirlo. Porque tienen el corazón duro ya. El corazón está tan duro que no son capaces de ser sensibles al amor. Los que tienen el corazón endurecido tienen un concepto equivocado de Dios, porque ven a Dios a través de sus experiencias. Ven a Dios a través de las experiencias de un padre que nunca lo apoyó, de un padre que nunca le dio lo que debió darle, de un padre que en vez de ayudarlo lo abusó, de unos tíos que lo maltrataron, de una abuela que no supo criarlo, de gente que en vez de ayudarlo lo destruyeron. Y ven a Dios a través de esa experiencia, y cuando vienen a adorar a Dios no pueden hacerlo y no lo escuchan, porque el corazón está duro, está roto, hermano. Ven a Dios a través de sus malas experiencias del pasado, y algunos hasta culpan a Dios y deben pedirle perdón a Dios. ¿Por qué se endurece el corazón? Por no perdonar y sanar las malas experiencias de su pasado. O sea, una gente que no ha perdonado tiene el corazón duro. Una gente que no sana el corazón herido del pasado tiene el corazón endurecido. Así que yo te exhorto que si tienes algo con alguien hoy, perdónalo para que se ablande tu corazón y pueda oír la voz de Dios. No importa lo que te hayan hecho, Jesús pagó por ello también. Así que perdónalo, aunque tenga que renunciar voluntariamente a vengarte de ellos. Porque te está maltratando a ti. Eso te está maltratando más a ti que a ellos. Ellos a lo mejor ya ni se acuerdan y tú sigues latentemente en eso. De hecho, algunos ni vivo está ya. Número 2, esas experiencias del pasado nos persiguen hasta que decidimos perdonar. Oye, tu pasado te va a perseguir. Los demonios de tu pasado van a venir para deprimirte, para dañarte, para destruirte, para acusarte hasta que tú decidas perdonar. Porque no entendemos el mensaje. En Mateo capítulo 13, 19 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Proverbio capítulo 2, versículo 1 dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Y esta es la clave. ¿Cuál es la clave entonces? Prestar atención.
La clave y el secreto es prestar atención, y esto es escribir el mensaje. O sea, ¿quiere ver a alguien que preste atención a lo que Dios está diciendo? Él está escribiendo el mensaje. ¿Qué le permite hacer esto? El mensaje, escribir el mensaje le permite a tu mente tener que escuchar lo que va a escribir. Entonces es una buena estrategia de los que escriben, que los felicito. ¿Por qué escriben? ¿Por qué? Porque ustedes están forzando a su mente para que le diga a su mano lo que tiene que escribir. Y de hecho tiene que entenderlo. Amén. Afina tu oído, el versículo 2 de Proverbios dice, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en ¿qué? En el entendimiento. O sea, manda a que afinemos el oído a la voz de Dios y que nos concentremos en entenderla. Y Dios dice, si de algo debe gloriarse el hombre, ¿en qué? En entenderme y conocerme. Algunos han distorsionado la palabra y dicen, la sabiduría no es buena, la sabiduría mata, la inteligencia no es de Dios. Hermano, eso es un mensaje del diablo. Dios nos manda a que a nosotros, dice la Biblia, que la clave para afinar el oído es, clama por la inteligencia y pide que entendimiento. Así que el mensaje del diablo es, no sea inteligente, no estudie, no tenga entendimiento. Tú no necesitas eso. ¿Qué es lo que tú necesitas? Un toque del Espíritu Santo. Yo con eso vivo y no hay problema. Pero la Biblia me manda a que ore para que Dios me dé entendimiento, para que Dios me dé sabiduría. Así que ¿quiere entender la voz de Dios? Ora y díceselo. Pídeselo, dile, Dios, yo quiero oír tu voz, enséñame, muéstramela, ayúdame, no te oigo, necesito que me ayude, por favor. ¿Y sabe qué va a hacer Dios como un padre? Pues el Señor concede sabiduría. ¿Quién dijo eso? El hombre más sabio, hermano. Salomón. ¿Cómo consiguió Salomón la sabiduría? Esta es la clave. Orando, hermano. Se la pidió a Dios en un sueño. ¿Qué quiere que te dé? ¿Qué dijo él? Que me dé sabiduría y discernimiento para gobernar a este pueblo. Y él entonces dice, ¿tú quieres sabiduría? Dios te la concede, pero pídesela. Pero hay gente que viene a la iglesia, no escucha a Dios, no hace caso y sigue igual. Dice, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Lo tercero es lo que no tienen raíz. Y esto habla de madurez. Gente que tiene toda su vida en la iglesia y no ha madurado. No ha madurado. Entonces en Mateo 13:5 dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Y tú ves, llegan a la iglesia rápidamente, están en todo, hermano, en aquello, en lo otro, pero no tienen profundidad. Y eso es un peligro, hermano, de pensar que porque nosotros estamos en el ministerio, estamos firmes. No, hermano, dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, debemos, sí, es verdad, llegamos al ministerio, estamos predicando, Dios nos da entendimiento, pero debemos tener madurez, profundidad, raíz. El árbol que no tiene raíz, con cualquier brisa, por eso tú ves gente que tú lo has visto predicando, lo has visto enseñando, lo has visto haciendo muchas cosas, pero a los días tú dices, ay, se descarrió, ¿y qué fue? No tenía profundidad, no tenía raíz. Y dice, pero pronto la planta se marchitaron bajo el calor del sol, cuando llegó la prueba. Y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Se fueron de la iglesia, murieron, dejaron de ministrar, ya no están predicando, ya no tienen el mismo deseo, ya hacen la cosa por cumplir. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. ¿Qué roca impide escuchar su voz? Y dice el Salmo 66:18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y si Dios no te escucha, te va a hablar. Y en Isaías 59:1 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos,
ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Y oiga lo que dice, son sus pecados lo que los han separado de Dios. O sea, ¿Dios se separa de nosotros? Nosotros nos separamos de Él. ¿Por qué entonces Dios no lo escuchaba? Porque ellos habían pecado, tenían pecado oculto y eso lo había separado de Dios. Recuerde que Acán tomó del anatema, ¿de qué? De lo precioso del templo, de lo que era sacrificado a los ídolos. Y esto los separó de Dios. Y estaban lejos de Dios y el pueblo perdiendo batalla y perdiendo batalla. Y se quejan, pero ¿qué es lo que pasa, Dios? Es su pecado que lo ha apartado de mí. Y ya no me escuchan. Ahora, cuando tú no escuchas a Dios, el diablo va a seguirte hablando. ¿Y sabe qué? Va a tratar de hacerte parecer que es Dios que te está hablando. Dice, son sus pecados los que lo han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Yo creo que de hoy en adelante cada uno de nosotros es plenamente maduro para saber qué tiene que hacer. Y creo que la relación con la palabra de Dios debe ser de vital importancia. Levanten su mano y descansen en Dios. Sea por lo que sea que haya sido pisoteado tu corazón, Jesús, Jesús, pongo mi corazón delante de ti. Yo sé que he estado endurecido porque he pecado. Pídale a Dios. Te pido perdón porque las experiencias del pasado endurecieron mi corazón. Pero hoy me arrepiento y te pido que esa roca de mi corazón sean quitadas. Yo sé, Señor, que no he vivido, que no he hecho caso a tu voz, porque a veces me ha hablado, pero he hecho lo contrario. Hoy decido perdonar a todos los que me ofendieron, a todos los que me hicieron daño en el pasado. Decido perdonarlo. Me alejo de eso, Señor. Ahora quiero vivir para ti. Quiero vivir en tu presencia. Quiero hacerte caso, Señor. Oro a ti para que me ayude a discernir entre tu voz, entre mi propia voz y la voz de mi carne. Ayúdame a distinguir, Señor, esas tres voces y que yo sepa cuándo eres tú, cuándo es mi carne y cuándo es Satanás. Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida, Señor. Padre, tú me lavaste con tu sangre, derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Jesús, tú no moriste solamente para salvarme, sino para sanar mi corazón del dolor, para romper todo dolor, todo quebranto, para enseñarme a perdonar. Esa corona de espinas que te pusieron fue por mis pensamientos, para guardarme en completa paz. Padre, guárdame en completa paz, en el nombre de Jesús. Yo perdono a esa mujer que me hizo daño, esa mujer que tocó a mi esposo. Yo lo perdono. Yo perdono a ese hombre por abandonarme. Yo perdono a ese hombre por abandonarte, por haberte dejado en el momento en el que tú me no lo creías. Yo perdono, Señor. Yo perdono a mis tíos por esos golpes. Perdono, Señor, a mi padrastro por no haberme, Señor, dado el apoyo. Perdono a los que me maltrataron. Yo perdono hoy, Señor, hablando a mi corazón. Hablando a mi corazón. No quiero tener un corazón rocoso. No quiero tener un corazón pisoteado. Sí, de verdad, sí, Señor, sé que me pisotearon, pero yo sé que tu sangre me libertó. Yo sé que tú, Señor, sé que mi padre a lo mejor no querían que yo naciera. A lo mejor me rechazaron en el vientre, pero sé que hoy tu idea fue que yo naciera y tú querías que yo naciera. Hoy Dios le dice a alguien aquí, fue mi idea que tú nacieras. Te dieron cosas para abortarte,
pero fue mi idea que tú nacieras. Yo te apoyé, yo estuve en el parto, yo estuve cuando tu madre caminaba, yo estuve con ella. ¿Tú sabes para qué? Para que no tropiece, porque te quería guardar a ti. Así que aunque ellos te rechazaron, yo nunca te rechazaré. Dice Dios hoy a alguien aquí: yo te apoyo, yo soy tu Dios, yo soy tu Mesías, yo vine a salvarte, yo soy tu éxodo, yo soy tu salida. Tu salida no está en ningún hombre, tu salida no está en ninguna mujer, tu salida no está en tu padre, tu salida no está en nadie, tu salida está en mí, está en mí. Aunque no te desearon, aunque te abandonaron, aunque pensaron, ¿por qué tiene que nacer? A lo mejor sus padres no estaban todavía preparados para recibirte, porque a lo mejor eran novios y llegaste de repente y te rechazaron. Pero hoy Dios te dice: fue mi idea que tú nacieras. Yo quería, yo tenía planes contigo, yo te traje a esta iglesia, yo te llamé, yo te elegí de entre tu familia, porque yo quería, era mi idea que naciera. Esos que te tocaron sexualmente no pudieron hacerte más daño porque yo te protegí. Esos que violaron tu vida, esos que yo sé que duele, yo sé que haberte dejado tocar duele, porque no tuviste fuerza para defenderte, pero yo sufrí tu dolor en la cruz del Calvario. Yo fui a la cruz del Calvario y sufrí por ti, para que hoy tú tuvieras paz. Así que yo te pongo paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe mi paz, dice el Señor hoy. Pudieron hacerte más daño, sí es verdad. Yo te perdoné ese aborto, yo te lo perdoné. Así que tienes que empezar a vivir. Con tus ojos en gris, mírame a mí, dice el Señor hoy. lleno de gracia y amor. Tus papás no son tu propósito. Ese hombre que te abandonó no es tu propósito. Tu propósito soy yo. Yo soy tu herencia, dice Dios. La razón por la que tu papá no te dio el apoyo que tú querías es porque yo quería que lo reciba de mí. La razón por la que te criaste solamente con tu mamá y no con tu papá es que yo quería que tú me vieras como un padre a mí. Yo quería ser yo tu padre. Yo quería yo acariciar tu vida. Yo quería tocar tu vida. Yo quería intimar contigo. Yo quería que tú solamente tuvieras una sola imagen de un padre, y soy yo. Yo soy el Padre perfecto, el Padre que siempre soñaste, soy yo, dice el Señor hoy. Así que de hoy en adelante quiero que escuche mi voz, porque voy a hablarte. Alguien aquí recibe esa palabra. No te haré que te confundan. Yo voy a hablarte. Yo estaré contigo en la mañana, estaré contigo en el trabajo. Donde quiera que te mueva, estaré contigo, porque voy a hablarte, dice el Señor. Presta oído, porque me escucharás. Con tus ojos en mí, dice el Señor. Regresa a tu pasado y sana ese momento de dolor. Sánalo, perdónalo. Toda palabra negativa que pronunciaste contra ellos, pídele perdón a Dios por haberlo culpado. Pídele perdón a Dios por haber culpado a Dios por tu desgracia, por haber culpado a Dios por tu proceso. Pídele perdón. Tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Con tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor. Nada aquí en la tierra te va a dar la felicidad que Dios te ofrece. Nada. Y eso sí es verdad, Dios quiere darte. Dios quiere cumplir el deseo de tu corazón. Pero nada va a darte la felicidad total que Dios quiere llevarte. El propósito de Dios es que tú seas feliz. Y tú vas a terminar bien. Si no comenzaste bien, va a terminar bien. Porque no es como comienza, sino como termina. Tú terminas conmigo, dice el Señor, en mi trono. Tú terminas conmigo en gloria. Tendrás felicidad eterna. Vivirás conmigo para siempre.
lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque hemos recibido tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y hemos escuchado tu voz. Queremos, Señor, afinar nuestros oídos a tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos dé discernimiento y sabiduría para comprender y entender la anchura y la plenitud del conocimiento de Dios, para que podamos aplicar ese conocimiento con sabiduría a nuestras vidas, para que podamos vivir una vida eternamente victoriosa en esta tierra, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a ser íntegro en lo que hacemos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.